repasaremos los principios de la lección 6 de Taki. Comencemos. En lecciones anteriores habíamos conversado de que en taquigrafía existen principios. ¿Qué son esos principios? Son las reglas que debemos de seguir con el propósito de permitirnos escribir lo más rápido posible. Y hoy vamos a comenzar repasando el principio 4. Esta regla nos indica que podemos omitir ciertas vocales desde la segunda sílaba en una palabra. Es importante mencionar que podemos omitir la vocal débil o bien esa vocal que obligue a retroceder en el trazo. Creo que vamos a comprenderlo mejor con algunos ejemplos. Tenemos lírica. ¿Qué pasa con lírica? Que podemos omitir la segunda vocal, ¿sí? Que en este caso sería la I que está marcada con rojo. Eso nos permite ahorrarnos tiempo al momento de escribir. Veamos cómo quedaría el signo. Quedaría la L, la I, la R, la K y la A, que se leería como lirca. Pero por el contexto, nosotros vamos a comprender que no dice lirca, sino dice lírica. Lo mismo pasa con el siguiente ejemplo, que es espero. La regla nos dice que podemos omitir la segunda vocal, que en este caso sería la segunda E. También recordemos que cuando las palabras terminan con O y esa O no tiene tilde, no se escribe en taquigrafía. Entonces, prácticamente al momento de escribir espero, nos estamos comiendo la segunda E y la última O. Si yo leo letra por letra, diría esper, ¿sí? Pero por el contexto vamos a comprender de igual manera que dice espero. Veamos otros ejemplos igual. Tenemos válvula. Notemos cómo la segunda vocal, que es la U, la estamos omitiendo. Luego tenemos pasado, otra vez la segunda vocal la estamos omitiendo, que en este caso sería la segunda A. Tenemos párvulo, estamos omitiendo de nuevo esta U, que es la segunda vocal. Luego, ejecutar, estamos omitiendo la segunda vocal, que es la segunda E. Y recordemos también que cuando las palabras terminan en vocal más R, esa vocal que está antes de la R se omite. Por eso en ejecutar estamos omitiendo dos vocales, la segunda E y la última A. Seguimos con agrícola, luego margen. Notemos otra vez que esta palabra margen se escribe con G, pero en realidad lo que suena es una J. Por lo tanto, en Taki el signo que escribimos es el que representa el sonido de la J, ¿sí? Margen, estamos omitiendo la E. Y por último tenemos medicina, que estamos omitiendo la primera I. Medicina. Continuemos con una combinación de vocales. En lecciones anteriores habíamos aprendido la combinación de la vocal E con la I, que se representaba, no sé si recuerdan, por el famoso ombligo, que es la E, pero a esa E le hacemos un ombliguito, ¿sí? Ahora vamos a ver la combinación de las vocales de la I con la E. Son parecidas. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Que vamos a hacer la E y la I prácticamente la vamos a representar por una rayita abajo del signo. Esa rayita será lo último que escribamos al momento de escribir completamente una palabra. De igual manera, creo que queda más claro viéndolo con algunos ejemplos. Comencemos con la palabra piel. ¿Cómo la escribiríamos? Notemos que tenemos la combinación de la vocal I, E, que dijimos que primero hacemos la E y hasta el final tenemos que colocarle esa rayita abajo de la E. Entonces escribo la P, la E y la L y por último hacemos la rayita debajo de la E. Piel. Lo vuelvo a repetir. P, E,
L y hacemos la rayita debajo de la E. Veamos lo mismo con 100. Otra vez la combinación de las vocales y E. Hacemos la S, la E y la N y por último esa rayita debajo de la E. Lo mismo pasa con quiere, riego, serie, miedo, nadie, ciega y nieto. Vuelvo a repetir, hasta que terminemos de escribir toda la palabra, colocamos esa rayita debajo de la E. Ahora veamos la diferencia que existe en estas 4 combinaciones de vocales que a veces causan mucha confusión. La primera que aprendimos fue la combinación de la E con la A o bien la I con la A, que se representan por el mismo signo. ¿Cuál es? Es la A y dentro de la A vamos a colocar un puntito. Recordemos igual que el puntito va a ser lo último que escribimos. Luego tenemos la combinación de la A con la E o bien de la A con la I. ¿Cómo la representamos? Por una A con un ombligo. Parecida a esta A, E, A, I es la E, I, que va a ser igual el ombliguito, solo que en lugar de escribir primero la A, vamos a escribir la E. Tiene que ser del tamaño de la E, más pequeña que la A. Y el que acabamos de aprender, que es la IE, que es la E con una rayita abajo. ¿Vamos bien? Ahora pasémonos al principio número 5, que indica que cuando las palabras comiencen con wa, we, wi, sua, sue, sui, estas se van a escribir tal y como suenan. No vamos a omitir prácticamente nada. Bueno, aunque sabemos que en wa, we, wi esa H es muda y como no tiene sonido, en taquigrafía no se escribe. ¿Cómo quedarían estos principios entonces? Si queremos escribir wa, como lo que suena es la U y la A, eso es lo que vamos a escribir, la U con la A. Lo mismo en we, wi. Como el puntito de la I se omite, prácticamente tanto we como wi se escriben igual en Taki. ¿Qué letras escribimos? La U con la E. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Tenemos huella, la H es muda y como es muda no se escribe, entonces nos queda la U, la E, la Y y la A. Huella. Luego tenemos huila, por ser un nombre propio, colocamos las comitas, le llamo yo, para indicar que va con mayúscula. Luego tenemos huida y Webster. De igual manera, por ser un nombre propio, para indicar que inicia con mayúscula, le colocamos al final las comitas. Webster. ¿Vamos bien? Veamos entonces cómo queda sua, sue, sui. Así como suenan. Sua, entonces escribo S-U-A. Y sue, sui, S-U-E. Veamos algunos ejemplos igual. Tenemos Suárez. Otra vez colocamos las comitas para indicar que es un nombre propio y que inicia con mayúscula. Suelo, sueño y Suiza. No vamos a hacer ningún cambio. Así como se escucha, así lo escribimos en taquigrafía. Pasémonos ahora al principio 6, que indica que cuando las palabras terminen con ante,
ente y ente, esa terminación la vamos a representar por un punto. Ese puntito lo vamos a realizar desligado del signo, desligado del trazo y lo vamos a colocar al final de la palabra. Eso será lo último que vamos a escribir. De igual manera, creo que queda más claro con los ejemplos. Supongamos que queremos escribir vacante. Me recuerdo de la regla 6, como termina en ante, la regla dice que ese ante lo voy a representar por un punto. De igual manera, no hay que tomarse tanto tiempo para superdibujar ese puntito porque ahí ya se nos fue el resto del dictado, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos vacante? Escribimos vac, la V, la A y la K. Donde termina la K, vamos a hacer el puntito. Vacante. Pasémonos ahora a bastante. De igual manera, ese ante, como es una terminación, la vamos a representar por un punto. Recordemos que ese punto va desligado, es decir, despegado del resto del signo. Entonces, ¿cómo escribimos bastante? Escribimos la B, la A, la S y la T. Donde termine de hacer la T, colocamos el puntito. Lo mismo pasa con sobrante. Escribimos S-O-B-R y ese ante lo representamos por un punto desligado del signo justo donde termina la R. Lo mismo pasa con la terminación ente. Por lo tanto, si queremos escribir gente, ojo otra vez porque esta G suena como una J, entonces, ¿qué hacemos en Taki? Escribimos la J y esa terminación ente por un puntito. Donde termina la J, ahí hago el punto. Pasémonos a prudente. Otra vez tenemos la terminación ente. Entonces escribimos P-R-U-D, donde termina la D, hacemos el puntito. Prudente. De igual manera con frente. Hacemos la F, la R, donde termina la R, hacemos el puntito de ente. Y diría frente. Veamos ahora unos ejemplos con yente. Tenemos paciente, que vamos a escribir entonces la P, la A, la S, donde termina la S, hacemos el puntito. Paciente. Notemos que en paciente esta C tiene sonido de S, por lo tanto en Taki el signo que vamos a hacer es el que representa la S, ¿sí? Pero en caliente tengo otra C, pero esa C en este caso suena como una K. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La K, la A, la L y ese iente lo representamos por un puntito. Donde termina la L, ahí hacemos el punto. Y ahora veamos oyente. Hacemos la O y la Y y ese ente lo representamos por el puntito. ¿Vamos bien hasta acá? Continuemos. Este principio 6 tiene algunos derivados. Dentro de ellos están las terminaciones antes, entes y entes. Veamos que está prácticamente en plural. ¿Y cómo los vamos a representar? Por una S inversa desligada del resto del signo. Siempre va a ir al final, donde termina la letra anterior, ahí vamos a hacer esa S inversa. Tenemos como ejemplo la palabra estantes. ¿Qué vamos a hacer? Escribimos la E, la S y la T y ese antes lo vamos a representar por esta S inversa. Recordemos que los signos inversos en taquigrafía son los que van en sentido contrario hacia donde giran las agujas del reloj. Y vean que de igual manera esa S está desligada, despegada del resto del signo. Porque luego podemos confundirlo, por ejemplo, con la palabra estos. Entonces,
para evitar esa confusión, cuando sea la terminación antes, entes y entes, esa S va a ir desligada del resto del signo. Pasémonos ahora a la palabra agentes. Escribimos la A, la J y ese entes por una S desligada. Donde termina la J, ahí vamos a hacer esa S. Y lo mismo pasa con pacientes. Escribimos pas, donde termina la S, hacemos la S inversa desligada del resto del signo. Otro derivado que tiene ese principio de la terminación ante, ente y ente es la terminación entismo y lientísimo, que no son de uso tan frecuente, pero existen. ¿Y cómo se representan? Por una S y una M, que entre sí estos dos signos van a estar juntos, pero desligados del resto del signo. Veamos cómo escribir la palabra ausentismo. Dijimos que la terminación entismo se representa por una S y una M desligadas, despegadas del resto del signo. ¿Qué hacemos entonces? Escribimos la A, la U y la S y luego ese entismo por una S y una M, pero desligados del resto del signo, que era la A, la U y la S. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Tenemos calientísimo. De igual manera, la terminación ientísimo se representa por una S y una M desligada del resto del signo. Entonces, para escribir calientísimo, escribimos cal, la K, la A y la L, donde termina la L, despegada de ese trazo, hacemos la S y la M. Y ahí diría calientísimo. Veamos ahora qué pasa con valentísimo. Vamos a hacer la V, la A y la L, donde termina la L despegada, vamos a escribir la S y la M. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda practicar. Hasta luego.